junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Quiero sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, con reverencia nos presentamos una vez más ante ti, Señor. Padre, para pedirte, Señor, que tú nos auxilies, Señor, que tú nos asistas en esta mañana, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Padre, porque siempre uno viene con temor y temblor, Señor, sabiendo, Padre, que uno le está hablando a lo más preciado delante de tus ojos. Como tú lo dijiste al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que ellos eran la niña de tus ojos, Señor. Tu novia también es lo mismo delante de ti, Señor. Padre, y uno no quiere venir tratando de decir algo contrario a tu palabra, Señor. Padre, porque esa es una de las cosas por las cuales hemos sido enseñados por tus siervos, Señor. Padre, y tu palabra es tan extensa, Señor Jesús, que Padre, ayúdanos, Señor, porque francamente yo no tengo la capacidad, Señor, para poder explicarla correctamente, Señor. Pero yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, me pueda asistir, Señor, y que lo que se ha hablado sea para beneficio de tu pueblo, Señor. En este tema, Padre Celestial, que no tiene que ver con eventos futuros, sino con eventos presentes, Señor. Padre, con nuestro diario vivir, Señor Jesús, con nuestro desenvolvimiento cotidiano, Señor. Padre, con experiencias, quizá con todo aquello, Padre, que nos rodea, Señor. Por eso yo te pido, Dios, que tú me ayudes a hablar la cosa correcta, en el espíritu correcto, Señor, y que de esa misma manera sea recibido por tu pueblo, Señor. Padre, en ti espero solamente, Señor, pidiendo que tú me asistas en esta mañana para dar, oh Dios, el alimento espiritual en su debido tiempo a tu pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos en nuestra escritura al libro de Génesis, el capítulo 28, el verso 14. Héctor, no sé si le pudieras poner un poquito, no, está bien, así está bien. Génesis 28, 14, donde estaremos leyendo esta escritura. ¿Ya lo tiene, hermano? Génesis 28, 14 dice: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero continuar con este tema que hemos titulado Vínculo Familiar. Y la vez pasada estuvimos hablando acerca del matrimonio formado por el patriarca Abraham y Sara. Ahora, al final, voy a decir esto por la parte, el tramo que voy a avanzar en esta mañana. Al final hablamos cómo es que, bueno, todos sabemos la historia de Abraham y Sara. El profeta nos dijo que ambos eran estériles
Y hablamos de aquellos 7 casos en la Biblia de mujeres que no podían concebir y que el Señor por su palabra y por su promesa les dio hijos. Pero también veíamos una vía alterna. Y mire, al hablar de esto, yo sé que quizá en alguien pudiera pensar que uno con esto está tratando de quitarle el efecto al poder de Dios, de hacer concebir a la mujer que no puede concebir. Yo no lo estoy diciendo en ese sentido, porque tampoco no lo siento de esa manera, pero yo creo que uno tiene que tomar todo lo que el Señor nos dice en su palabra y en su mensaje. Ahora, ¿por qué? Porque al final veíamos el caso de la hermana Helen Borders, cómo es que primeramente lo que el profeta habló, que una mujer, digamos, que no puede concebir, si adopta un hijo, eventualmente ella tendrá un hijo propio. Eso es lo que dijo el profeta. Y no solamente lo dijo él, sino que eso quedó probado con el testimonio que yo le leí al final de la predicación. Ahora, mire, en esta semana estaba yo viendo respecto a continuar, lo cual lo voy a hacer con este matrimonio de Abraham y Sara, que tiene muchas cosas para que uno vea. Y hay una cosa importante: uno puede tomar la Biblia, pero de la Biblia se desprenden como muchas ramas que uno puede verlas a través del mensaje, que nos llevan a un mismo tronco, que es de lo que estamos hablando, a un mismo árbol. Ahora, pensando en eso, el último que hablamos acerca de lo que es la adopción, en esta mañana quiero hacer un paréntesis en esto al estudiar la familia de Abraham y Sara y hablar específicamente de eso. Hasta donde yo recuerdo, ni aquí ni en otro lugar he hablado de eso. Por eso yo le pido al Señor que en esta mañana Él me ayude para poder trazarlo correctamente conforme a la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre los hijos adoptivos. Mire, yo sé que yo entiendo una cosa, que uno como ministro, o al menos yo no quiero involucrar a los demás. Cada ministro sabe la manera en que Dios trata con él. Eso es innegable. Pero yo voy a asumir mi propia responsabilidad en esta mañana. Yo sé que este es un tema que no sé si dentro de los rangos del mensaje se trate, porque a lo mejor se le resta importancia. Pero yo sé que en alguna parte, de eso sí tengo la certeza. De otra manera, eso sí se lo digo, de otra manera no hubiera yo sentido la guianza de Dios para hablar de esto. Puede ser que haya alguien en alguna parte que esto que voy a decir le va a servir. De eso sí tengo la certeza. Porque yo no soy un ministro emocionalista que me mueva por las emociones, sino que si algo voy a decir es porque tiene que ser bajo la inspiración y la dirección del Señor. Ahora, ¿cómo puede uno saber si es bajo la inspiración o la dirección del Señor cuando el tema que se toca va en línea con la palabra de Dios? Ahora, mire, quiero comenzar diciendo esto en cuanto a la adopción. La perspectiva que el apóstol Pablo presenta en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Gálatas, es distinta a como nosotros la conocemos. El profeta de Dios, muchas veces, él predicó en la serie sobre adopción. Casi en cada sermón que él habló sobre a él oíd, él habla de este tema, si es que usted ha escuchado el mensaje. Y él siempre toma la escritura de Gálatas. Bueno, ¿de qué está hablando Gálatas? Ahora mire, los estudiosos dicen que Pablo pudo haber tomado esto del modelo romano, pero yo quiero decirle que un profeta de Dios no lo colocó en el modelo romano, sino en el modelo judío. Y ahí es donde descansa mi confianza para decir que esto es la verdad. Mire, en Gálatas 4:5, el apóstol Pablo dice, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. O sea, al decir los que estaban debajo de la ley, no se está refiriendo a los romanos o a los griegos, sino los que estaban debajo de la ley era el pueblo judío. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí es donde yo quiero hacer énfasis, adopción de hijos. Bueno, pero Pablo, ¿cómo entiende esto de lo que es la adopción de hijos? Mire, el profeta nos dice
que los judíos, el matrimonio judío, que tenían un hijo varón, a ese hijo varón lo daban en encargo a lo que Pablo llama después en Gálatas 4:2 a tutores y curadores. ¿Para qué lo encargaban? Recuerde, ellos voluntariamente, un matrimonio judío tenía un hijo varón, ellos mismos por su voluntad se lo entregan a tutores o curadores con el propósito de que lo educasen. Bueno, pero ¿educarlo para qué? Porque aquel niño era el futuro heredero de los bienes de su padre. Y entonces ellos se lo daban a este tutor le enseñaba buenos modales, le enseñaba a ser responsable, le enseñaba toda la educación que se le podía proporcionar a un hijo. Pero eso no duraba toda la vida. Cuando ese niño llegaba o terminaba su periodo de educación o de entrenamiento y que estuviera en posición de heredar los bienes del padre o en su caso de no heredarlos. Usted dice de no heredarlos, eso es lo que el profeta enseñó. Que si el niño no recibía la educación, no hacía caso a lo que el tutor le estaba enseñando, si era un niño desobediente, él a un cierto tiempo se lo regresaba al padre, pero él tenía que ser honesto y decirles, el muchacho no atiende a lo que yo le dije. Él tenía que decirle la verdad al padre. Él no adquiría ningún compromiso con el muchacho. El compromiso era con los padres de ser un tutor veraz. De que el muchacho atendiera o recibiera la educación que el tutor le daba. De ahí dependía si él recibía la herencia o quedaba desheredado. Eso es lo que el profeta nos enseñó a través del mensaje. Yo espero que usted haya leído eso para que sepa que es la verdad. Ahora, pero este niño se lo regresaba el tutor después de tenerlo con él un tiempo, se lo regresaba a sus verdaderos padres. Por eso, con esto comienza Pablo hablando en Gálatas 4:1-2 y dice, también digo, entre tanto que el heredero, aquel futuro heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando llegaba el tiempo señalado por el padre, entonces el tutor se lo regresa y aquel niño, si es que fue obediente, si recibió la instrucción, la educación, entonces estaba en posición para recibir la herencia. El hermano Branham dijo entonces, la firma del joven en el cheque era tan efectiva como la del padre. Solo hasta entonces. Ahora, pero esto es desde la perspectiva que Pablo lo presenta. Pero también la Biblia menciona casos verdaderos de adopción como nosotros los conocemos hoy en día. Usted dice la Biblia, ahí están, y es a lo que yo me quiero enfocar en esta mañana. Mire, en el Antiguo Testamento hay algo, porque este es el primer caso que voy a tomar, que nos deja entrever algo como esto. Mire, la Biblia nos dice que cuando Jacob quiso, o no quiso, sino que bendijo a los hijos de José, él le condicionó algo. Esto está en Génesis, el capítulo 48, el verso 5 y 6. Solamente voy a tomar 3 casos en la Biblia, que hasta donde sé son los únicos que hay. Mire, esto es lo que Jacob le está diciendo a su hijo José. Después de que ellos ya se reencuentran en Egipto y toda esa historia ya la sabemos. Le dice, y ahora, tus 2 hijos, o sea, los 2 hijos de José, tus 2 hijos, y él se lo nombra, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, así como Rubén y Simeón serán míos. O sea, Rubén y Simeón,
los hijos de Jacob, dijo: mira, José, así como Rubén y Simeón son mis hijos, también Efraín y Manasés, que son tus hijos, ellos vendrán a ser hijos míos. Eso es lo que dice la Biblia. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Esto es lo que podemos ver, digamos, de algo que sucedió en la Biblia. Bajo qué circunstancias sabemos que lo que Jacob le estaba diciendo a José era bajo inspiración. Pero mire, tomemos un ejemplo que es muy claro. Quizás sea un ejemplo que no es muy conocido, a menos que usted realmente lea la Biblia. Y este caso tiene que ver con una mujer. Y esta mujer es uno de los ejemplos más hermosos de una mujer virtuosa y con carácter que existe en la Biblia. Usted dice: ¿quién es ella? Esta mujer se llamaba Hadasa o Esther. Usted dice: ¿y cómo sabe eso? Bueno, vayamos al libro de Esther, el capítulo 2, el verso 5 hasta el verso 7. Esther 2, 5 al 7. Dice la Biblia en Esther 2, 5 al 7. Había un varón judío en Susán, residencia regia, o sea, donde estaba el rey, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, cuando Nabucodonosor sitia la ciudad de Babilonia, toma la ciudad de Babilonia y se lleva cautivos a los judíos, entre ellos estaba este varón. La Biblia dice que su nombre, ¿cuál era? En el verso 7. Y había criado, o sea, este varón había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío. O sea, era su prima, porque era hija de su tío. Eso lo entendemos. O sea, Mardoqueo, bueno, sigamos leyendo ahorita adentro, porque no tenía padre ni madre. O sea, Esther quedó huérfana y su propio primo, quiero pensar que había una diferencia de edad entre Esther y Mardoqueo. Él, al ver a su prima en esa condición de niña huérfana, sintió, bueno, yo no quiero decir algo que la Biblia dice, pero tuvo que haber sentido algún afecto por ella, y entonces él la adoptó y la crió. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué era de él? Su prima. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Entonces, Esther había sido adoptada bajo una circunstancia de que ella había quedado huérfana. Ahora mire, el caso de Esther, este es un caso de amor y dedicación que Mardoqueo mostró por su prima Esther al adoptarla como si fuera su propia hija. Y yo quiero que note, mire, porque ahorita voy a entrar a algunas cosas que yo espero. Yo le digo una cosa: en algún lugar, quizá en algún otro lugar del mundo, alguien que escuche esto, yo tengo la certeza de que esto le va a ayudar. Porque estos son temas que nunca se tocan. Yo no estoy diciendo que yo sea el único, pero yo no he escuchado en el tiempo que yo tengo escuchando este mensaje que prácticamente alguien lo toque. Pero que sin embargo se puede dar el caso, y yo creo que la persona o los padres de aquel hijo adoptivo deben de saber
lo que esto implica de acuerdo a la Biblia y qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Porque a veces se cometen errores. Y no es por mala fe de los padres, sino es por la ignorancia, diciéndole en el mejor sentido de la palabra. Porque la persona hace aquello que a su parecer o que alguien más le aconseja que es bueno. Y a veces no todo lo que uno escucha es bueno, aun cuando se ha dicho con una buena intención. Ahora, entonces, mire, el que Esther fuera una hija adoptiva no formó negativamente su carácter, sino por el contrario, hizo de ella un ejemplo maravilloso de cómo una mujer por sus principios pudo salvar a su propio pueblo del exterminio. Porque al fin y al cabo, eso es la historia de Esther. Para eso apareció una niña huérfana, adoptada, para que pasando el tiempo, sin que ella lo supiera, pudiera, me supongo desde niña, pudiera salvar a su propio pueblo. Ahora, y no solamente eso, sino que un profeta de Dios la toma a Esther, la saca de las páginas de la Biblia para mostrarla, para mostrárnosla en su carácter y en sus virtudes de una manera que uno leyendo solamente la Biblia quizá no lo podría ver. En las bodas del Cordero, predicado el 21 de enero del 62, párrafo 172, dijo el profeta, Esther estaba por convertirse en novia, así que no quiso nada de ese adorno del mundo. Quiso pasar delante del rey tal como ella era. Recuerde, todos sabemos la historia, que Esther no llegó a ser la esposa del rey Asuero solamente por casualidad. Había muchas candidatas, quizá hubo una pasarela, y usted sabe, cada jovencita que fue invitada, que fue convocada para que pudiera ser la futura esposa del rey. Y mire, aquí voy a insertar algo más. El profeta de Dios dijo, en casamiento y divorcio, que cuando usted sabe cuál es la raíz de esto de que Esther llegó a ser la esposa del rey. Porque el rey Asuero hizo una fiesta y quiso mostrar la belleza de la reina Vasti, pero ella se negó a comparecer en presencia del rey. Eso es lo que dice la Biblia. El hermano Branham dijo que para este rey era como un insulto, era un desprecio que su propia mujer no quisiera comparecer delante de él. Usted sabe, no causa el mismo impacto en su proceder, como yo lo dije la otra vez, la esposa de un laico que la esposa del pastor o la esposa del ministro. Porque no debería de ser así, pero la gente es lo que primero mira. Así que si la esposa del rey no comparecía, todo el mundo se dio cuenta. Y el murmullo andaba quizá no en voz alta, sino en esas reuniones familiares. Mira, cambiando un poquito de tema, ¿te diste cuenta que la esposa del rey no quiso comparecer cuando él invitó? No, sí, ya lo sabemos, sí, mi familia lo hemos discutido ahí en la cena, ahí alrededor de la mesa. Y entonces llegó un momento en que el rey tenía que hacer una decisión. Y no hizo una idea y no fue una decisión alocada, sino que él dijo, yo tengo que tener a alguien, no que me diga lo que yo quiero que me diga, sino que me dé el consejo correcto. Y convoca a sus consejeros que sin duda alguna lo amaban. Hermano, y un consejo, ese es un verdadero consejo, cuando usted le dice a la gente no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que le va a hacer bien.
Porque a veces nosotros nos movemos solamente en la esfera de los afectos. Le digo lo que ella quiere escuchar para que no se enoje conmigo, para que no perdamos la amistad, para que todo esté bien. Cuando se tiene que decir la verdad, se tiene que decir. Cuando el hacha se tiene que poner a la raíz, se tiene que poner. Y no es por una cuestión de predisposición en contra de la persona, sino para ayudar a esa persona. Y entonces les dijo: caballeros, pues ustedes saben, mi esposa me ha dejado mal parado. Como dicen hoy en día, ¿qué debo hacer? Y ellos, usted sabe, no se trataba de cualquier persona, se trataba de la máxima autoridad civil, que era el rey. Dijo: mira, rey, no debe de ser así, pero a veces la gente vive del ejemplo de los demás. ¿Y qué es lo que dije? ¿Y qué es lo que van a pensar? ¿O cuál es la murmuración en el reino? Bueno, que Vasti no quiso comparecer. Dijo: mira, lo que te vamos a decir es duro, pero es la verdad, rey. Tú sabes si lo aceptas o no. Tú nos has convocado para que te demos un consejo. Te vamos a dar el mejor consejo que sabemos. Mira, esto va a sentar un mal precedente en el reino. Porque a la gente muchas veces dice: si la esposa del pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿Quién le dijo a usted eso? La salvación es individual. Si la esposa del diácono lo hace, yo también la puedo hacer. ¿Quién le dijo eso? Pero esa es la naturaleza humana. Y ellos le dijeron: mira, si la reina no quiso comparecer, entonces, punto, aquí está la solución. Trónale los dedos, que se vaya. ¿Por qué? Perdón por esta expresión. ¿Por qué? Porque después todas las mujeres del reino la van a tomar como referencia. Y cuando los maridos las convocan, van a decir: si la esposa del rey lo hizo, yo, ¿por qué no? Dijo: tú vas a poner un ejemplo, punto. Escuche, cuando el hermano Branham dijo, quizá esto yo después lo hable, en casamiento y divorcio, él dijo que así como Esther no quiso comparecer delante del rey, escuche lo que le voy a decir. Dijo: y cualquier mujer hoy en día que le niega un hijo a su esposo, no tiene derecho de ser su esposa. Se lo repito: sermón, casamiento y divorcio, por si usted lo tiene. Cualquier mujer que le niega un hijo a su esposo no tiene derecho de ser su esposa. Eso es lo que dijo William Branham. Y es a lo que yo digo amén. Ahora, bueno, el rey, no porque él estuviera buscando el pretexto para cambiar de mujer, sino que fue el consejo que sus consejeros le dieron. Bueno, sale por todo el reino el edicto. ¿Qué cosa? El rey está buscando esposa. Hermanas, ¿cuántas jóvenes no comenzaron a frotarse las manos? Yo quiero ser la esposa del rey, quiero ser la reina. Pero entonces eso llegó hasta los ojos, hasta los oídos de Mardoqueo, y le dijo a su prima, su hija adoptiva: ¿cómo ves, hija? Usted sabe, las mujeres, las demás jóvenes, para resultar atractivas, pintaron sus labios con Max Factor, se pusieron los mejores aretes, se depilaron la ceja, se pusieron los vestidos más ajustados para tratar de convencer al rey de que ellas eran la mujer indicada. Pero el profeta nos dice que Esther no hizo eso. Si alguien la habría de querer, habría de ser por su carácter y no por su belleza. Dice el hermano Branham: Esther estaba por convertirse en novia, así que no quiso nada de ese adorno del mundo. Quiso pasar delante del rey tal como ella era. Ella se adornó como lo deberían hacer las mujeres pentecostales y del mensaje también, ¿no cree usted? Con un espíritu manso y humilde. Y cuando pasaron estas primeras damas ostentosas con todas sus nuevas cosas de fandango,
Y aquí nos dice que el fandango son movimientos apasionados. El rey las miró y las mandó a la recámara con las concubinas. Pero cuando esta Ester entró en su presencia, él captó ese dulce espíritu humilde y manso y dijo: esa es, vayan por la corona y pónganse en su cabeza. Así es. ¿Quién era Ester? Una niña adoptada. El caso más significativo que tenemos es el caso de Moisés. Usted dice Moisés, claro. Vayamos a Éxodo, el capítulo 2, el verso 1 al 10. Voy a leerle todos estos 10 versículos para poner un antecedente a lo que voy a hablar. Éxodo 2, del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Ya vimos que cuando el apóstol Pablo utiliza esta misma palabra en Hebreos, el capítulo 11, cuando dice que le tuvieron niño hermoso, en el hebreo quiere decir niño extraordinario. O sea, ellos le vieron viendo que era un niño extraordinario, o sea, era fuera de lo ordinario, le tuvieron escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y cafateóla con pez y betún y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos, o sea María, para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse o a bañarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mire. Nosotros hemos visto la película de los 10 mandamientos. Yo no sé qué tan cierto sea eso, aunque al comenzar la película nos dice que mucha de la trama fue sacada de antiguos historiadores como Josefo, como fulano, sutano y merengano. Según la trama de la película, la hija de Faraón no podía concebir. Según la trama de la película, no estoy diciendo que esto sea así, solamente estoy mencionando esto. Cuando ella ve a aquel niño, ella, mire, y qué cosa tan tremenda, ella lo toma para sí misma. Pero entonces aquí está lo maravilloso. Ahora yo quiero decirle algo. Dice la Biblia que Moisés tenía ¿cuánto tiempo cuando fue llevado al carrizal? 3 meses. Usted sabe que en aquellos tiempos no había Gerber, no había biberones, no había leche, bueno, no digo la marca, de cualquier tipo de leche. La única manera que se puede amamantar o sustentar a un niño es amamantándolo. Si una mujer no ha estado embarazada, no tiene leche materna. Hermano, ese no es un misterio que acabo de descubrir, todo el mundo lo sabe. Pero entonces, ¿con qué se iba a alimentar al pequeño Moisés? Dios pone todo donde debe de ser. Escuche. Por eso Miriam, la hermana de Moisés, cuando dejó el canastillo ahí, lo estaba observando de lejos. Cuando la hija de Faraón lo toma al niño y dice: este niño es mío, por adopción, no por nacimiento. Pero ahora, siendo que es un bebé de 3 meses, ¿cómo lo voy a sustentar? ¿Qué cosa? La madre verdadera del niño fue aquella
que al estar en el periodo de lactancia, ¿es verdad eso? Mire, yo no había pensado en eso. Por eso la mujer no la depositó en manos de cualquier egipcia ni de cualquier hebrea, porque ¿cómo iban a sustentar a un niño de 3 meses de edad? Pero no dio la casualidad. Para Dios no hay casualidades, sino que Moisés fue a caer en los brazos de su verdadera madre, quien por su propia seno lo amamantó y lo crió hablando físicamente. Pero el niño hasta ahí, aún no le pertenecía a la verdadera madre, la hija de Faraón lo había adoptado para sí misma. Por eso cuando el niño fue criado, fue y se le entregó a la mujer, a su madre adoptiva. ¿No es así? Y dice Pablo que Moisés rehusó, siendo un adulto, no siendo un infante, ni un niño, ni un adolescente, siendo un adulto, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Ahora, regreso a mi tema. El hermano Branham declara eso, que Moisés fue adoptado. En el sermón Liderazgo predicado el 31 de octubre del 65, párrafo 105, dice el profeta. Él está hablando de Moisés y dice, y ustedes saben, cuando se hizo grande, o sea Moisés, entonces, ¿qué era él? Él fue adoptado dentro de la familia del rey. O sea, Moisés fue adoptado dentro de la familia de Faraón. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Pero ahora puse este antecedente para decir lo que voy a decir en lo que referente a lo que es el tema de la adopción. Mire, hay diferentes motivos por los que una pareja decide adoptar un hijo. Puede ser por razones de esterilidad, como en el caso de Roy Borders y su esposa, la hermana Helen. O quizá porque aunque la pareja ya tiene hijos, quieren ofrecerle a un hijo adoptado una mejor calidad de vida de la que tendría en un orfanato. O aún más por circunstancias de la vida, como la circunstancia de Esther. Esther quedó huérfana y entonces alguien se tenía que hacer cargo de ella. Ahora mire, voy a entrar ya a lo que es este tema. Voy a hablar algunas cosas que a todos nos van a servir, porque uno quizá usted no esté en esa condición, pero sí puede aconsejar correctamente a alguien más que esté en esa condición. Mire, por ejemplo, ¿qué aspectos se deben de tomar en cuenta en la adopción de un hijo? ¿Qué? Es importante considerar, o es importante, mejor dicho, conocer los antecedentes del niño que se va a adoptar. ¿Por qué? Mire, muchas de estas cosas que voy a estar hablando, el muchacho tanto del padre como de la madre, y él dijo, los padres de él, o sea, el padre de él, sus tíos de él paternos, son así y así, así y así. La madre del niño es así. Sus tíos, sus tías, etcétera, paternos, maternos, son así y así. Y sabe a la conclusión que el profeta llegó después de estudiar a ese muchacho, que el muchacho tenía un complejo. Ahora, por el contrario, el hijo de un hombre o mujer de antecedentes educativos y vocacionales, o vocaciones, mejor dicho, deficientes, probablemente fracasados, es probable que tenga reducida capacidad intelectual y padezca problemas físicos. Mire, esto que voy a decir, todo esto que le voy a estar leyendo, son cosas reales. ¿Por qué? Mire, porque esto, hermano, esto que yo lo voy a decir, usted sabe, yo no tengo una formación profesional de psicólogo. Claro que no la tengo. Pero sí hay fuentes en las cuales uno se puede documentar para darle a usted el mejor consejo. Y mire, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que estas cosas realmente tienen su razón de ser. ¿Por qué? Mire, aunque no es necesario
conocer los nombres de los padres del niño que se va a adoptar, vale la pena conocer sus antecedentes generales. ¿Por qué? Mire, algunos padres han sufrido gran desilusión al adoptar un niño para descubrir más adelante, escuche, que era retrasado mental o deficiente en lo físico. Ahora, por eso, mucho de este dolor puede evitarse conociendo los antecedentes del niño. Esto lo estoy diciendo para alguien que tiene en sus planes hacer eso. Por eso suele ser prudente adoptar también un niño de poca edad. A veces puede convenirse en la adopción durante el embarazo de la madre, de modo que el niño pueda empezar su vida con sus nuevos padres apenas nazca. Esto evita la innecesaria inestabilidad que se asocia con la cantidad de hogares adoptivos intermedios. ¿A qué me refiero? Que un niño que se adopta, entre más pequeño esté, es mejor. Porque a veces se adoptan niños que ya están en una cierta edad y los niños anduvieron de mano en mano, de mano en mano, de padre adoptivo, en padre adoptivo, en padre adoptivo, hasta que al final llegan, y eso tiene sus serios problemas. Le voy a decir por qué. Mire, déjeme ver dónde me quedé. Ok. Esto evita la innecesaria inestabilidad que se asocia con la cantidad de padres adoptivos intermedios. En los niños que han pasado de un hogar a otro y no son definitivamente adoptados en una familia, hasta más adelante naturalmente se produce un trastorno emocional mayor que el de los que son adoptados poco después del nacimiento. Ahora, los padres que ya tienen hijos propios deben evaluar las actitudes de sus hijos hacia un nuevo hermano o hermana. Si estos hijos no están debidamente preparados para el nuevo niño, puede que reaccionen negativamente. ¿Cómo? Con una actitud de rechazo, porque no es hermano consanguíneo de ellos. Ahora, mire, conversar con los hijos por lo común los pone en condiciones de esperar gozosos e ilusionados el día en que llegará el nuevo hermanito. Ahora, ¿por qué? Para ir preparando el terreno. Ahora recuerde, escuche. Estamos viendo estas cosas porque después de todo, el niño o niña en todo caso que es adoptado es un ser humano. ¿Y qué se requiere? Que los padres que van a recibir a aquel niño, ¿cómo quiero decir? Le formen la mejor plataforma, la mejor atmósfera, el mejor lugar en el cual este niño va a ser recibido. Mire, hasta que uno comienza a estudiar estas cosas, uno se comienza a percatar de cosas que uno no pensaba que existieran, pero que van parte o que son parte de ello. Mire, por ejemplo, los padres se preguntan, ¿a qué edad debe decirse al niño que es adoptivo? ¿Cuántas personas no se encuentran con ese dilema? ¿A qué edad le tengo que decir? El mejor consejo que existe es que se le debe de decir tan temprano que lo haya sabido siempre. Se lo vuelvo a repetir. Al niño se le debe de decir que es adoptado tan temprano que haya sabido siempre, que lo haya sabido siempre. ¿Por qué? Porque los padres no deben de esperar hasta que el niño tenga edad suficiente para recibir una sorpresa, entre comillas, o una impresión dolorosa con la noticia. Ahora, otra pregunta que los padres es, ¿cómo decirle que es adoptivo? Desde luego, hay buenas maneras y malas maneras de decírselo. Mire, yo sé que estos son temas, bueno,
No son espinosos, son naturales, hermano. Porque nosotros lo estamos hablando, no para evidenciar a nadie, estamos hablando por algo que le puede ayudar a alguien, sino aquí en alguna otra parte, se lo garantizo. Porque cuántas veces los niños, usted sabe, espérame ahorita que continúo con algo más, pero cuántas veces los padres en un arrebato de enojo, de fastidio, de ira, de lo que sea, le dicen aquello al niño y a él es un golpe demoledor del cual es difícil que se recupere. Por eso, como le decía, hay buenas maneras de decírselo y hay malas maneras de decírselo. Una de las cosas que recomiendan los estudiosos es que al niño se le diga tan pronto como el niño tenga capacidad de asimilar aquello. Y no guardarlo nomás por guardarlo. Mire, los padres también preguntan a menudo qué deben decirle al niño acerca de sus verdaderos padres. Debe intentarse presentar a los padres naturales del niño del modo más favorable posible. Nada se gana con denigrarlos. ¿Me explico? Mire, a veces no se requiere que sea una adopción. Yo cuántas veces he platicado con ustedes cuando en el matrimonio hay conflictos y entonces la madre, para ganarse a los hijos, les dice una sarta de cosas negativas del padre y ¿sabe qué es lo que pasa? La persona no sabe que eso se le revierte porque está sembrando en ellos una mala semilla. Pero como los quiere tener de su lado, no, tu padre es un desobligado, aquello, lo otro y lo otro y lo otro. O viceversa, el padre hacia la madre. ¿Qué se gana usted con sembrarles discrepancia a los hijos? Lo único que se gana es que los está dañando y pasando el tiempo, como el boomerang, se le regresa y ¡pum! Aquí está el golpe. Ahora, yo quiero decirle una cosa, hermano. Por esto, este tipo de sermones como el de esta mañana son cosas al ras de tierra. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted vino al mensaje cuando tenía X cantidad de años y a lo mejor en el pasado hubo una sarta de cosas, de errores, pero para eso es la palabra de Dios, para instruirnos. Y una cosa, si le digo, nunca es tarde para enmendar, absolutamente no. Por eso yo le digo, yo tengo la certeza, y si lo digo, yo tengo la certeza que esto que le estoy hablando en esta mañana, el Señor me inspiró a decírselo. Ahora, mire, por eso le decía, debe intentar presentar a los padres naturales del niño del modo más favorable posible. Nada se gana con denigrarlos, porque si usted le va o alguien le va a decir a su hijo, mira hijo, nosotros no somos tus verdaderos padres, tú fuiste adoptado. Entonces el niño o la niña quizá van a decir, bueno, ¿y mis padres quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo son? Uno nunca le va a decir, no, mira, son de lo peor. Hermano, porque con eso uno está predisponiéndolos para cosas que pueden venir en su crecimiento. Ahora, mire, al niño puede decírsele que si sus padres se parecían en algo a su hijo, de seguro eran personas admirables. A ningún niño le gustaría saber que sus padres eran gente cualquiera. Hay quienes piensan que cuanto más se denigre a los padres naturales, tanto más el niño amará a los adoptivos. De esa manera, nadie se va a ganar el amor de un hijo. Así como hablamos de un matrimonio natural, que tengan un hijo que es de ellos y que la madre, por ganarse el amor de sus hijos, esté diciéndoles todo lo que puede decirles acerca del padre de ellos o viceversa. Mire,
aún en el caso que sea un niño que fue engendrado fuera del matrimonio, escuche, la madre nunca debería presentarle a su hijo una mala imagen del padre. No le va a beneficiar en nada. Y con eso no lo va a traer a la causa. Posible lo traiga mientras sea un niño, pero déjelo que crezca. Y aquello se revierte en las personas. Ahora, por eso les decía, hay quienes piensan que cuanto más se denigre a los padres naturales, tanto más amará el niño a los adoptivos. Pero esto no es cierto. Por el contrario, esto resiente al niño y provoca en él actitudes malsanas. Si los padres conocen algunas cosas desagradables acerca de los padres naturales, no deben molestar al niño con detalles impuros o escandalosos. Ninguno de nosotros, porque al final de cuentas, ninguno de nosotros se puede jactar de tener un árbol genealógico perfecto. ¿O hay alguien aquí que sí? Además, los datos infamantes no edifican en ningún sentido. Lo que suelen hacer es echar sombras negras y desdichadas. Otra pregunta que a menudo hacen los padres de niños recién adoptados es: ¿qué debemos decir a nuestros amigos? No hay por qué decir a todos los conocidos que el hijo es adoptado. ¿Me entendió eso? Nadie está obligado a informarle al vecindario de eso. Como el niño se convierte en parte de la familia, la idea de adopción debe desaparecer. No es tema de discusión, más bien es un hecho virtuoso. ¿Usted cree que Mardoqueo cometió un error cuando adoptó a Esther? Mire, ¿por qué razón estoy diciendo estas cosas? Mire, porque muchas veces en la persona se crea un sentimiento de culpa que no debe existir. ¿Me explico? Y entonces en el afán de decir, bueno, voy a decirle a aquel, usted sabe desde luego que los parientes más cercanos, pues yo creo que eso es natural que lo sepan, ¿no? Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que darse cuenta de ello. Ahora, pero tampoco, mire, es que son los extremos. El informarle a todo el mundo de esto, o el otro extremo es mantenerlo en secreto, también no se debe mantener en secreto. Después de todo, es algo natural tener un hijo adoptivo. Por eso primeramente yo tomé la base de la Biblia. Porque hay gente que dice, bueno, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? Ahora, yo sé que, eso lo entiendo también, que hay cosas en las cuales uno no puede tomar 20 ejemplos en la Biblia porque no los hay. Pero un solo ejemplo que hubiera, uno solo es suficiente. Si hay dos, qué mejor, pero ahí están en la Biblia. Ahora, mire, el mismo hermano Branham, y bueno, buscando aquí y allá y más allá, él en una ocasión presentó un niño que debió de haber sido incluso de un familiar de él, por el apellido, un niño que era adoptivo. Mire, en el sermón Adopción Espiritual, predicado el 29 de septiembre del 56, párrafo 22 al 24, mire lo que él dice. Ahora, ¿cómo se llama la criaturita? Y el padre del bebé dice Robert Lynn. Y dice el hermano Branham, un varoncito, Robert Lynn. ¿Qué cosa? Eso está estupendamente bien. Ahora creo que ustedes adoptaron al bebé. Eso muestra el corazón de una madre hacia un niño. Y pensando en esto, sin que ellos tuviesen ningunos hijos, sin embargo, querían criar uno. Ellos adoptaron a este pequeño. Y mire lo que dice el profeta. ¿Se dan cuenta que todos somos hijos adoptivos? De tal manera Dios nos amó que Él nos adoptó por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Y todos nosotros somos hijos adoptivos. Y recuerden, así como este padre y esta madre piensan en este pequeño que no tenía hogar a donde ir, ellos le dieron un hogar para criarlo y albergarlo. Nosotros no teníamos ningún hogar a donde ir y Dios nos dio uno. Y luego él dice, él es un hijo adoptivo, se llama
Robert Lee Branham, un bebé muy guapo. Ahora, igual que la orientación previa a la adopción, los padres del nuevo hijo necesitan considerar sus actitudes hacia él. Las razones por las que decidieron adoptar al hijo y sus sentimientos actuales hacia él son aspectos importantes que han de explotarse si los padres van a desarrollar actitudes sanas para con el niño. Una de las primeras preguntas que los padres se hacen es si deben o no decir que el hijo es adoptivo. Aquí hay dos puntos de vista al respecto. Los que piensan que no debe decirse eso, creen que es peligroso para el niño, pero la mayoría de quienes han trabajado con casos, o la mayoría de los que han trabajado de cerca con muchos hijos adoptivos, creen que es mejor hablarle al niño acerca de su adopción. Hay varias razones para ello. Una de ellas es que la vida es mejor cuando no hay cosas que ocultar. Pero hay padres que se pasan por la vida ocultando la verdad de una adopción. Cuando se llega a este dilema entre decirle o no, se es mucho más felices y Dios bendice más cuando se es honesto. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 8:21, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Entonces, tan solo por esto que dijo Pablo, es importante que al niño se le diga la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque el niño puede descubrir sus antecedentes a pesar del intento de los padres por ocultar su adopción. Por tanto, es mejor que los padres se lo digan primero. ¿Por qué? Porque los vecinos o amigos que sepan que el niño es adoptivo, inadvertidamente le podrán decir algo. ¿No? Por eso no es bueno ni es sano que el niño descubra eso por terceras personas o de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque él preferiría haberlo sabido de sus propios padres. Ahora, mire, con esto no estoy diciendo, porque mire, con estas cosas que estamos viendo uno dice, ay, pues es una responsabilidad. De hecho, hijos propios o adoptados, todo implica una responsabilidad. Pero es mejor que uno sepa cómo hacer las cosas para amortiguar lo más posible el efecto que pudiera tener el saber que el niño es adoptivo. Ese es el propósito de hablar estas cosas en esta mañana. Ahora, ¿por qué? Mire, si los padres no se lo dicen al niño, puede que vivan toda la vida con el sentimiento de culpa por no habérselo dicho. Ocultárselo no es bueno para el hijo ni para los padres. Ahora, aquí hay algo importante, mire, esto espero que lo valoremos. El amor del niño para con sus padres no depende de la relación consanguínea. ¿Me explico? Se lo voy a volver a repetir. El amor del niño para con los padres no está basado, en pocas palabras, en que si son sus verdaderos padres o no. Eso no reside ahí, sino reside del trato, de la actitud, del calor, del amor que él puede recibir de los padres que lo adoptaron. Mire, hay un dicho, yo no sé qué tanto de razón tenga, que dice que no es padre el que crea, sino el que engendra, sino el que cría. Y a lo mejor puede ser que tenga mucho de razón. Ahora, continúo con esto. Mire, otros padres, por el contrario, hablan demasiado acerca de la adopción. Cuando se toma esa actitud es porque necesitan la repetida seguridad de que han hecho lo correcto al adoptar al niño. Se lo voy a repetir. Otros padres, por el contrario, hablan demasiado acerca de la adopción. Cuando se toma esa actitud es porque necesitan la repetida seguridad de que han hecho lo correcto al adoptar al niño. Mire, a veces uno inconscientemente dice algo a él, a ella, a él, a ella,
Pero ese comentario, de alguna manera, uno espera cuál va a ser la respuesta que uno va a recibir de él, de ella. Y como en todo, habrá distintas respuestas. Por eso, para esto, la cosa importante es que los padres que adoptan sean los primeros en estar convencidos que no han hecho un mal. ¿Sí me explico? Por eso tomamos los ejemplos de la Biblia. Y a mí, para el ejemplo más impresionante, es el ejemplo que hemos tomado de Esther. ¿Por qué? Pues para que uno no comente algo en esperar a ver, usted hermano, ¿qué opina? ¿Usted qué opina? No, aún lo que alguien opine, a favor o en contra, eso debe de pasar en segundo término. Lo que importa es que la persona esté convencida por esto que estamos viendo, que han hecho lo correcto. Punto. Precisamente porque estamos viendo los dos extremos. En aquel que trata de ocultar la condición del niño y después el niño se entera por terceras personas y lo daña más, a andárselo divulgando a todo el vecindario para uno tener la certeza o la seguridad de que ha hecho lo correcto. Ambos son extremos. Uno lo tiene que traer al centro. Ahora, mire. Por eso, para eso es esta predicación. Para que quien adopta a un niño no vivan con la incertidumbre de que se han hecho lo correcto o no. Ahora, para resumir, los padres adoptivos deben de dar a conocer esa clase de datos a quienes lo necesitan, pero no divulgar el asunto sin causa alguna. Ahora, voy a pasar otro escalón más arriba. Y es la orientación, porque mire, como hemos dicho, lo más recomendable es que un niño que se va a adoptar debe de ser prácticamente recién nacido, etcétera, etcétera. Pero uno debe de tomar en cuenta de que ese bebé, de bebé, se va a convertir en un infante. De un infante va a crecer hasta ser un niño. De ser un niño va a crecer más todavía a convertirse en un adolescente, de un adolescente al joven y de un joven a una persona madura. Bueno, y en todo ese trayecto, ¿qué cosas pueden suceder? Ahora, mire, los hijos adoptivos son vulnerables a iguales perturbaciones emocionales que los demás de su edad, todos. Algunos quizás sean malos estudiantes y su conducta sea muy inquietante. Otros hijos adoptivos padecen de problemas emocionales como sensación de inseguridad y retraimiento. Algunas de las causas comunes de problemas emocionales y de conducta, más bien, además de las causas comunes de problemas emocionales y de conducta, hay otra cantidad de factores que pueden añadir nuevas dificultades al niño adoptivo. Pueden surgir graves dificultades de adaptación cuando los padres no le dicen al niño en edad temprana que es adoptivo. Esto es una de las cosas. Cuando el niño se entera repentinamente de que es adoptivo, puede que de inmediato piensa que se le rechaza y no se le ama. De estos sentimientos puede luego derivarse la depresión y la angustia, desadaptación escolar o mala conducta. Un importante factor causal en algunos casos de trastornos emocionales de los niños adoptivos es el hecho de que los padres tengan normas demasiado elevadas en cuanto al éxito. Esperan que el niño mantenga cierto nivel de resultados para recibir la adopción y aceptación de los padres. Como las dotes físicas o intelectuales de un niño adoptivo suelen ser muy diferentes de las de su padre, es importante que la madre y el padre comprendan estas diferencias y no traten de meter al niño dentro del molde de sus nociones preconcebidas. No sé si usted entiende esto. Mire, por eso una de las cosas con las que comenzamos en esta mañana es importante conocer los antecedentes de los padres de los niños. Porque mire, con todas estas cosas, yo sé que a lo mejor, mire, ni yo las había pensado hasta que uno comienza a estudiar con esto y uno se da cuenta que esta es una gran verdad. A veces el niño
por los genes que él trae usted sabe, de sus progenitores. A lo mejor quizá en la escuela, en el trabajo, donde sea, no da el rendimiento que uno quiere. Bueno, uno debe estar preparado para entender perfectamente eso. Ahora, no siempre puede ser en un aspecto positivo, porque vamos a suponer que yo adopto un hijo y mi capacidad intelectual, digamos, o de habilidades son pocas, pero ¿qué tal si los padres del niño eran al contrario? Ahora, por eso es importante el poder entender eso. Ahora, otro factor que puede ser nocivo para la adaptación del hijo adoptivo es que probablemente su nivel intelectual sea diferente del de los padres. Cuando los padres, como les decía, poseen dotes intelectuales superiores, puede ser que intenten meter a la fuerza al niño en un molde que no le corresponde. Puede que esperen de él excelentes calificaciones en la escuela y se muestran francamente desilusionados cuando no las obtiene. Esos padres no se dan cuenta de que este niño no tiene las dotes intelectuales de los miembros de la familia. Cuando tratan de obligarlo, pueden provocar en el niño grandes trastornos emocionales. También pueden surgir problemas cuando el hijo adoptivo tiene dotes diferentes a la de sus padres. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de padres con talento musical. Como poseen ese talento natural, que tratan de desarrollar el talento musical de su hijo adoptivo. Pero en muchos casos el hijo sencillamente no tiene habilidad de esa clase. Sus dotes sobresalientes pueden ser totalmente distintas a la de los padres. En tales casos es importante que la madre y el padre reconozcan que Dios ha dado a su nuevo hijo habilidades propias. Los padres deben esforzarse por descubrir las verdaderas habilidades de sus hijos y desarrollar ese potencial innato. Luego pueden tratar en forma realista sus necesidades educativas y vocacionales. Mire, las injustificables comparaciones con otros niños son un lazo que debe evitarse. O sea, no comparar al niño con ningún otro. De modo sutil, en el sentido correcto, otros padres hacen comparaciones entre niños que hacen aparecer al hijo adoptivo bajo en un aspecto desfavorable. Esto hace que el niño se sienta muy inútil y rechazado y puede producir grandes trastornos emocionales. Algunos padres tratan de convencer a otros de que hicieron algo bueno al adoptar un niño. Convierten al niño en objeto de exhibición para demostrarse y mostrarle al prójimo que procedieron sabiamente al adoptar un niño. Desde luego esto no es una solución. Los niños palpan rápidamente esas actitudes malsanas y ellas les provocan sentimiento de rechazo y de inutilidad. En otros casos, las dificultades emocionales pueden surgir del hecho de que el hijo adoptivo sea el primero y único hijo en el matrimonio. Algunos padres comprenden muy poco el crecimiento y desarrollo del niño y los asuntos de disciplina. Cuando esto sucede, por eso, mire, yo ayer platicaba con unos hermanos. El aceptar a Jesucristo tiene todas las ventajas del mundo. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes, si es que estuvieron en la iglesia católica, fueron feligreses y ahí fueron educados, etcétera, conforme a las enseñanzas católicas. Y por ejemplo, si una pareja tiene problemas en el matrimonio, rara vez uno ve que el cura vaya ahí a tratar de dialogar con ellos para tratar de solucionarle su problema. No, él está en lo suyo. Para él su ministerio solamente está, digamos, solamente es decir las misas, confesar a los confesantes, dar la hostia, punto. Rezar los rosarios y ahí se acabó su ministerio. Por eso yo creo que aquí dentro del cristianismo el pastor se debe involucrar con la gente. ¿Para qué? Para aconsejarles correctamente. Por eso al final lo voy a ver una de las cosas que el ministro debe tener es que tiene que tener una perspectiva saludable de la vida. Esa es una de las cosas
para poder dar el consejo correcto. Por esto, mire, este tipo de cosas, mire, yo entiendo, percibo lo que usted piensa en cada una de las cosas que estoy diciendo, pero quiero decirles, yo no las estoy diciendo por evidenciar a nadie. Esto le va a ayudar a cualquier persona que las quiera tomar. Y es mejor que las sepa a que las desconozca. Esto es 100% seguro, es mejor que las sepa a que las desconozca. Ahora, mire, sigo con esto. Entonces, por eso le decía que algunos padres comprenden muy poco el crecimiento y el desarrollo del niño y los asuntos de la disciplina. Por eso, para esto, o cuando esto sucede, el pastor puede brindar sugerencias útiles y recomendar libros sobre la educación de los niños. Mire, ¿por qué yo digo que el pastor? Profe, la Biblia dice que hay 5 ministerios, pero cada uno de ellos tiene su función específica. El pastor que vaya a la ciudad, a las junglas, el apóstol que vaya allá a abrir misiones, porque él es un misionero. El maestro que enseñe, el evangelista que traiga fuego y que produzca un avivamiento en la congregación. Pero el pastor, aparte de predicador, tiene que aconsejar a la gente. Y no solamente aconsejarla, sino aconsejarla correctamente. Independiente de lo que sean sus ideas, de lo que sea la perspectiva que él tenga de las cosas, el consejo tiene que ser dado basado en la palabra hasta lo que haya disponible y en el mensaje que Dios nos ha dado. Y como dice aquí, esto que le estoy leyendo, y puede brindar sugerencias útiles y recomendar libros sobre la educación de los niños. Mire, porque a veces uno se hace demasiado ortodoxo y uno dice, no hermano, otros libros no, solamente la Biblia y el mensaje. Yo quiero decirle algo, William Branham, el profeta de Dios, él tenía una vasta biblioteca donde él se documentaba para muchas cosas. Quiero decirle que como profeta él recibía la inspiración y revelación de parte de Dios. Uno puede ir a Tucson, ahí donde es hoy el museo, y usted va a encontrar la vasta cantidad de libros que leía. Por eso es que el mensaje es tan rico en ejemplos, en anécdotas, en historias. Ahora, continúo con esto, ya estoy terminando. Mire, entonces, al dar consejo psicológico a los padres de un hijo adoptivo problemático, es importante discutir y ventilar los sentimientos. Usted dice psicológico, un pastor, mire, bueno, las denominaciones les dan cierta formación a sus ministros y bueno, al final de cuentas eso es asunto de cada denominación. Pero yo creo que el pastor por sí mismo tiene que estar a la altura y dar y la capacidad para poder aconsejar aún en este sentido a la gente. Mire, gran parte de este sermón en esta mañana, bueno, comenzamos poniendo un antecedente y una base en la Biblia. Pero alguien puede decir, alguien que sea muy ortodoxo, a ver, ¿dónde dijo el hermano Branham que el dar consejos psicológicos a los padres de un niño adoptivo problemático es importante discutir y ventilar los sentimientos? Claro que no, usted no va a encontrar esas cosas específicamente en el mensaje, pero el hecho de que no estén en el mensaje no quiere decir que sean cosas que nos atañen, ¿o no? Por eso, esa es la cosa importante, cuando la gente puede desahogarse, puede decir, y entonces, mire, yo lo he dicho siempre, a veces la persona lo que quiere es tener un par de oídos que le escuchen. ¿Cuántas veces yo voy con ustedes y a veces solamente, y no es que mi mente esté perdida en el espacio, pero a veces eso es lo que la gente requiere, desahogarse? Por eso Job, cuando él estaba en lo más severo de su tribulación, dijo, Señor, por eso yo no cerré mi boca y no reprimí mis labios. Y uno escucha a Job, como hemos dicho, en esa catarsis, en ese vomitar,
donde él dijo, maldito sea el día en que se dijo varón, está aquí. Él dice, hermano, ¿cómo Job pudo haber maldecido el día en que nació? Él no lo estaba diciendo, usted sabe, por no ser hijo de Dios, sino porque la circunstancia de presión en la cual estaba tenía que abrir la válvula de escape por alguna parte. La gran diferencia con Job es que aquellos, sus amigos, sus consejeros, entre comillas, en vez de darle el consejo correcto, estaban sobre de él, acusándolo y acusándolo de que él pretendía ser más espiritual que Dios. ¿Eso a qué persona le ayuda? Dígame. Porque en la Biblia y en el mensaje hay textos para todos, pero cada texto debe de ser usado en el momento y la circunstancia correcta. Ahora, mire, por eso es que esto que le estoy diciendo es muy importante, y espero que usted lo tome en el espíritu que yo se lo estoy diciendo. Y no que saliendo comience ahí el comentario en el murmullo entre ustedes. Yo no estoy diciendo esto de mala fe hacia nadie, lo estoy diciendo por el bien de alguien. Y si no es aquí, será en alguna parte, se lo garantizo. Por eso, al comenzar a discutir las dificultades de su hijo, los padres dan el primer paso hacia la solución de los conflictos. Nunca se gana nada con ignorar una situación, sino al contrario, hay que ventilarla. Ahora, por eso el pastor puede ayudar a los padres para que logren comprender las causas de la conducta del hijo, así como sus propios sentimientos y actitudes hacia el niño. Le voy a decir por qué yo hago énfasis en esto. Mire, porque muchas veces sucede, y yo no digo por estar resentido por eso, yo sé que no debería de suceder, pero sucede incluso aquí. Viene un ministro y la gente, por los afectos, por lo que sea, está desahogándose y abriéndose la camisa. ¿Usted cree que el ministro le va a ayudar? Porque aquí hay una cosa, yo a cada uno de ustedes los conozco por dentro y por fuera, permítame decirlo de esa manera. Cuando uno le dice a un ministro visitante algo, uno solamente le presenta la parte mejor de uno y el ministro se va con eso. La persona o se victimiza, ay pobre, nadie me quiere, el pastor, la iglesia. Bueno, la gente presenta aquello que le es conveniente. Conmigo no lo pueden hacer porque los conozco, hermano. Y sé que usted tiene lo mejor también, pero a lo mejor está otra parte que no es tan mejor. Y esa es la que la gente no le presenta al ministro visitante. Por eso, ese es el orden que el profeta lo puso. Y yo no estoy tratando de echarme flores a mí, pero el pastor escuche, y aún los ministros presentes que escuchen, el pastor es el único que puede aconsejar a la gente. Porque si escuchan una segunda opinión, aquella opinión puede ser que sea contraria. Y entonces, ¿qué va a hacer a la persona? Uno, sin quererlo, mete a la gente en un conflicto. ¿Por qué? Por prestar oído donde no debe o por introducir la cuchara donde no debe. Y esto no lo digo para tratar de quedar mal a los ministros, pero yo creo que ellos lo deben de saber. Y que les quede claro. Ahora, entonces, mire, porque quizá tengan... Le voy a volver a leer esto. El pastor puede ayudar a los padres para que logren comprender las causas de la conducta del hijo, así como sus propios sentimientos y actitudes hacia el niño. Quizá tengan sentimientos no resueltos hacia el niño, los cuales impiden una eficaz relación paternal. Yo recuerdo, y yo sé que esto, bueno, dice, ¿para qué dice eso? Mire, y no estoy promocionando a este personaje. Hay un motivador, bueno, Miguel Ángel Cornejo acaba de morir el año pasado, pero hay otro que se llama Alex Day, él es un americano, hijo de padres mexicanos. Y este hombre dice, en una ocasión, en una de sus conferencias, dijo que había algo entre él y el hijo que siempre como que había una línea divisoria y no los dejaba interactuar bien. Entonces, que en una ocasión él se llevó a su hijo al patio trasero y lo sentó frente a él o lo puso frente a él y dijo, hijo, mírame fijamente. Y el muchacho, usted sabe, de por sí, pues lo miraba con cierto suspicacia. Le dijo, mira hijo, ni yo me voy a ir de aquí, ni tú te vas a ir de aquí, hasta que tú me digas, aunque sea en voz alta,
que me odias, que me amas, etcétera. Tú lo vas a tener que decir. Y yo vengo dispuesto a estar aquí debajo del sol hasta que no salga a relucir eso. Hasta el muchacho en un principio se veía raro y decía, pues qué cosa, estoy aquí con este hombre, él es mi padre y con todo lo demás, pero como que no había una buena relación. ¿Y sabe una cosa? Dice este hombre que, bueno, quizá el muchacho en un principio no lo tomó en serio, pero cuando vio que su papá no se movía de ahí, dijo, esto va en serio, así que tiene que haber una reacción. ¿Y sabe cuál reacción hubo? Una reacción natural. Después de estarse fijando, mirando fijamente el uno al otro, el muchacho, en un acto que el papá no esperaba tampoco, él esperaba una sarta de reproches. El muchacho se va corriendo, le echa los brazos al padre y le dice, papá, yo te amo. Eso era todo lo que se requería, hermano. No era cuestión de sentarlo ahí y recetarle un sermón. Y siendo que este hombre debe tener convicción, él es un animador que las grandes empresas lo contratan aquí y allá, usted quizás sabe de él. Y eso fue lo que sucedió. A veces eso es lo que se requiere, desahogar aquellos conflictos no resueltos. Por eso quizá tengan sentimientos no resueltos hacia el niño, los cuales impiden una eficaz relación paternal. Por eso, hermano, al sacar a luz sus sentimientos y comprender sus reacciones, los padres se hallarán libres para tratar más eficazmente al niño y sus perturbaciones. Pero sobre una cosa, esto no es una conferencia de psicología, esto es algo que queremos basar en la palabra de Dios. Lo más esencial y más importante también es poner cada situación en las manos de Dios. Mire, en El Poderoso Conquistador, predicado el 8 de agosto del 57, en el párrafo 71, dice el hermano Branham, él está hablando con una mujercita en la fila de oración y le dice, su problema femenino se ha ido. Y aparte de eso, esa hija por la que usted está orando, mire, aparte del mensaje que yo creo que es perfecto y yo no tengo la duda, si no yo no lo estuviera predicando. Yo no podría predicar algo que yo no esté convencido que es la verdad. Pero una de las cosas que a mí siempre me impactan es esto. ¿Cómo un profeta de Dios puede bajarse al nivel de la gente, tenerla frente a frente y decirle cosas que a veces solamente la persona y Dios sabían? Pero no solamente eso, sino decirle la solución a eso. Eso es lo más maravilloso, hermano. Dice, su problema femenino se ha ido. Y aparte de eso, esa hija por la que usted está orando, su hija con problemas de corazón, si usted cree, ella sanará también. Y mire lo que le dice. Y usted tiene un hijo adoptivo que es un joven rebelde. Y usted está orando para que él sea salvo. ¿No es así? Entonces usted también tendrá eso. Dios le bendiga. O sea, imagínese usted, para esta mujercita, usted sabe, por esas cosas, le repito, lo que estamos hablando es para poner un fundamento, para poner una base. Porque uno no sabe, y le vuelvo a repetir, no es malo, absolutamente no, ya lo demostramos por la Biblia, no es malo que una pareja adopte un hijo. Yo creo que el contrario es una bendición. Pero sí, uno debe de saber cómo llevar ciertas cosas. Este muchacho del cual habla el hermano Branham. Ahora, él no hizo eso para exponer a la mujer delante del público. Lo hizo porque el Espíritu Santo le dijo. ¿Cómo un hombre puede tener la posibilidad de ver a una mujer que tiene tal enfermedad aquí frente a él? Y entonces una de las cosas es esta, de que ella tenía un hijo adoptivo que era rebelde. Pero esa es la cosa importante, que ella quería que el muchacho fuera salvo. ¿Y bajo qué circunstancias? Yo no lo sé, pero yo tengo la certeza que cuando él le dijo,
usted está orando para que él sea salvo, no es así, entonces usted también tendrá eso. Dios le bendiga. ¿Bajo qué circunstancias, de qué tiempo? Yo no lo sé, pero tengo la certeza que este muchacho se fue salvo en algún tramo del camino. Ahora, ya termino con esto, hermano. Esa es la razón por la cual yo creo que cada pastor debe tener la vocación para aconsejar correctamente. Ya que a diferencia de los otros ministerios, cuyo ministerio se limita al púlpito, la mayor parte del ministerio del pastor es fuera del púlpito. Ya que no solamente es un predicador, sino también es un consejero. En el sermón No temáis, predicado el 11 de marzo del 61, párrafo 9, dice el profeta: y hay tantos lugares en la Biblia cuando ellos subieron delante de los siervos del Señor para pedir consejo. Bueno, miren, yo les quiero preguntar algo. ¿Qué de ustedes cuando se meten en problemas? ¿No van a su pastor? ¿Es correcto eso? Ustedes deberían de ir. Si ustedes se meten en problemas, ustedes deberían ir a su hermano y decirle: hermano, yo hice algo mal, yo no debería haber hecho eso, yo le pido que me ayude a orar con fervor hasta que yo vence esta cosa, o que me ayude en mis problemas. ¿No es esa la manera escritural de hacerlo? Bueno, para eso es su pastor. Él es su pastor. Él es el que les dé el alimento a ustedes para que coman. Y él sabe cómo alimentar sus ovejas, pues Dios lo ha hecho. El Espíritu Santo lo ha hecho supervisor sobre la manada para vigilar y cuidar de ella. Y para eso él está allí. Mire, si yo no fuera el pastor de esta iglesia y estuviera predicando esto esta mañana, yo le diría exactamente lo mismo que le estoy diciendo. ¿Sabe usted por qué? El que usted o yo atendamos lo que un profeta dijo, tan solo porque un profeta lo dijo, eso garantiza que nuestra situación o nuestra condición, primeramente con la ayuda de Dios, sea solucionada. Si hacemos algo distinto, bueno, entonces ya es por cuenta riesgo de cada persona. Mire, en los Estados Unidos, en los años 60 se hizo una encuesta acerca de que los feligreses, los laicos, digamos, para que no lo tome de una mala manera, ¿qué es lo que preferirían en el predicador? ¿Tener un buen predicador o que la consejería debería de ser parte de la preparación del ministro? Y un 89% de esa gente entrevistada, antes que un buen predicador, preferían un buen consejero. Por eso, aunque no es un psicólogo, no obstante, se le busca para dar un consejo como si lo fuera. No es un consejero por vocación, pero se supone que también debe de ayudar en este campo. No es un psiquiatra, pero algunas veces confronta problemas profundos de personas que necesitan atención de un psiquiatra, y por esto debe conocer las manifestaciones de estos problemas para que pueda aconsejarles inteligentemente. Por eso el pastor debe ser un consejero competente para que pueda satisfacer las necesidades de las personas que acuden a él con sus problemas. Pero hay algo más importante: él debe tener una perspectiva de la vida saludable. Y aquí se incluye otro caso, y es madurez. Yo se lo vuelvo a decir. En la vida cotidiana, cuando uno tiene que enfrentar o ventilar situaciones, problemas de cualquier índole y de cualquiera de ustedes, yo se los vuelvo a volver a repetir aquí. Yo hay cosas que ni a mi esposa se las digo. Me refiero de la situación con la gente. Si alguien se entera, es porque usted mismo lo divulgó, no porque yo lo hice. Nunca. Porque esa es parte de la ética de uno como ministro. Porque si a uno le dicen algo y eso a uno lo divulga, eso pierde la confianza de la gente. ¿Para qué voy y le digo si después mi situación va a andar en boca de todo el mundo? Por eso, para eso se requiere madurez. Por eso el pastor tiene un contacto personal íntimo con el pueblo. Y escuche, estas cosas, por eso esto de vínculo familiar es un abanico que se abre tan extenso, porque el ministro ha de procurar ayudar al tentado, renovar espiritualmente al derrotado, asegurar el perdón al penitente. Usted asegurarlo, sí. ¿Cómo? Con lo que dice la Biblia, con lo que dijo el mensaje.
Confortar al preocupado. Es que no es uno un cura católico que le diga, a ver, cuente, muy bien, ya me contó, vaya y rece 5 Padres Nuestros y si son Marías, 5 Aves Marías para que sea perdonado. Esa es una falacia, es una mentira. Pero más bien llevarlo donde la Biblia le garantiza que hay perdón. Yo no lo puedo fundar en mí, en mis pensamientos, sino la único fundamento correcto es lo que la palabra de Dios dice. Ya termino con esto. Entonces, también para dirigir al perplejo, aquel que no sabe qué decisión tomar, para dar valor al enfermo, al afligido, y la lista continúa. Así que yo espero que en esta mañana, esto que hemos hablado, nos ayude a todos. Y yo creo que lo es. Yo creo que los va a ayudar. Porque mientras sea la palabra de Dios siempre, siempre será la verdad. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradezco, Señor Jesús, primeramente el que tú me hayas permitido decir estas cosas, Señor. Padre, si fuiste tú, Señor, aquel que me inspiraste para hablar de ello, Señor, yo he hecho lo que humanamente es posible, Señor. Porque también entiendo y reconozco mis limitaciones, Señor. Pero, Padre, permite que tu pueblo, Señor, haya tenido un oído atento a estas cosas, Señor. Y no solamente en esta iglesia local, Señor, quizá habrá alguien en algún lugar y en alguna parte, Señor, que escuchará eso, Padre, y esto también le será de ayuda, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Y que lo que es de la Biblia y también aquellas otras cosas que yo hablé, Señor, sin citar alguna parte de la Biblia o del mensaje, pero que sabemos que son beneficiosas para nosotros, Señor, también que las consideremos, Dios. Todo, absolutamente, todo lo que es dicho para nuestro bien, Señor. Así que, mi Dios, yo te agradezco, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de hablar estas cosas para tu pueblo, Señor. Padre, que esto quede como una semilla en un corazón, una semilla fértil, Señor, o una semilla correcta en un terreno fértil, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por estos pensamientos de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonamos una alabanza, hermanos. Gloria a Dios. Mire, hay un canto muy precioso, es de adoración, el 98. En Cristo se encuentra la vida. Son cantos que a veces uno ya no canta tan seguido. Y quizá usted dice, pues ese canto no me lo sé. Bueno, si usted tiene un himnario, lo puede intentar aprender en esta mañana. Número 98. En Cristo se encuentra la vida, la paz, mansedumbre y virtud. En Cristo se encuentra la vida, la paz, mansedumbre y virtud.